Hoy quiero comenzar el primer mensaje de dos que tiene primera y segunda parte. Sencillamente lo he titulado Otros consejos para ser un pacificador. Ese es el título. Otros consejos para ser un pacificador. Los que toman nota, les voy a decir entonces cuáles son los 4 puntos que vamos a tocar en esta mañana, 2 de los cuales de alguna manera ya los hemos visto, pero vamos a ver por qué nuevamente los podemos revisar en la Escritura. Entonces, 4 aspectos, otros consejos es el título, otros consejos para ser un pacificador, primera parte, otros consejos para ser un pacificador, 4 puntos, bendice al que te hace mal. Bendice al que te hace mal. Eso ya lo hemos visto. Y de pronto decimos, pero eso ya lo aprendimos. Bueno, aquí me detengo un minutico. Te quiero explicar esto. Las cosas, los principios, las enseñanzas, las doctrinas que son fundamentales en la Escritura, no solamente se enseñan en la Escritura una vez, sino muchas veces. Una de las dinámicas de la enseñanza de la doctrina en el antiguo pacto que usaban los rabinos, que usaban los escribas, que usaban los maestros de la ley, era la repetición. Era la repetición. No te incomodes si alguien te está enseñando y te repite una y otra vez. ¿Cuál es el método que usamos para que los pequeños aprendan? ¿Será que tú le dices a un pequeño, una vez le dices, cuando tú te levantes en la mañana vas y te lavas y tiendes la cama, y ya se lo dijiste una vez y él al siguiente día, un muchacho de 4 años, lo va a hacer todos los días? Las mamás, ¿qué me dicen? ¿Qué necesitas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Y a veces decimos, pero eso ya me lo sé, eso ya lo aprendí. Pero ¿por qué Dios repite? Miren, en la Escritura vas a encontrar textos bíblicos, pasajes, capítulos, en donde se hablan 2 y 3 veces lo mismo. Y si en la Escritura hay más de una vez un principio, es porque es fundamental y porque es importante y porque tú lo tienes que conocer y lo tienes que poner por obra. Las veces que sean necesarias se te va a enseñar en la palabra lo que para Dios es importante que tú conozcas y entiendas. Mateo capítulo 5, el versículo 43, no lo busquen, ya lo enseñamos, nos habla acerca de esto. Pero lo vamos a enseñar en esta mañana a la luz del libro de Romanos capítulo 12. Libro de Romanos, capítulo 12. Pastor Albita, te espera tu lugar aquí. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Somos bien bíblicos. Cuando lleguemos, hagámonos en los últimos lugares de tal manera que nos puedan invitar a los primeros. Romanos, capítulo 12. ¿Están conmigo? El primer punto, entonces, es bendice al que te hace mal. Bueno, quédense ahí en Romanos y les voy a mencionar cuáles son los 4 puntos. Punto número 2, los que toman nota ya entendemos el primero, bendice al que te hace mal. Punto número 2, ponte en el lugar de tu hermano. Ponte en el lugar de tu hermano. Ponte en el lugar de tu hermano. ¿Listo? Ponte en el lugar de tu hermano. Tercero. Trabaja por la unidad, sin soberbia, con humildad. Trabaja por la unidad, sin soberbia, con humildad. Ese es el tercer punto. ¿Lo tenemos? Me gusta mucho que tomen nota. Cuando yo llego al grupo el martes en la noche, algunos ya sacan su cuaderno y dicen, sí, usted dijo esto, pastor, y esto, y esto, y esto. Excelente, qué bueno, porque recordamos más cuando escribimos. Yo les quiero decir esto, científicamente está comprobado que después de 72 horas tú olvidas lo que escuchaste. Si tú vienes el siguiente domingo y no has escrito, y yo te pregunto, ¿recuerdas qué vimos la vez pasada, pastor? Estamos hablando de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son centenas de enseñanzas basadas en cada uno de estos puntos. Así que les animo a los que no toman nota que lo hagan y felicito a los que lo hacen. Tercero, ya lo dije, trabaja por la unidad sin soberbia, con humildad. Y cuarto, tiene que ver con el primer punto y con temas que ya hemos enseñado,
Si te hacen el mal, devuelve con bien. Si te hacen el mal, devuelve con bien. ¿Me estoy explicando por qué vamos a volver a tocar estos puntos? La primera razón, porque no solamente hay un texto bíblico que los toque, hay más de un texto. Y si Dios nos ha llamado a escudriñar todas las escrituras, no podemos decir, yo no leo esto en Romanos porque ya lo leí en Mateo. Sino que si el Señor te lo está volviendo a poner y me lo está volviendo a poner, es porque tú necesitas volverlo a escuchar. Así que voy a repetir los 4 puntos para entrar en materia. Bendice al que te hace mal, ponte en el lugar de tu hermano, trabaja por la unidad sin soberbia, con humildad. Y el último, si te hacen el mal, devuelve con bien. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Estamos? Vamos a entrar en materia. Punto número 1, bendice al que te hace mal. Muy bien. Romanos capítulo 12, versículo 14. Romanos capítulo 12, versículo 14. En Mateo 5:43 el Señor nos habla acerca de esto. El apóstol Pablo, aquí inspirado por el Espíritu y guiado por el Señor, está diciendo lo que escribe en el versículo 14 de la siguiente manera: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Quiero leer la versión Palabra de Dios para Todos, que me gustó mucho. La Palabra de Dios para Todos, la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera: pidan que Dios bendiga a los que hacen algo malo, les hagan algo malo, vuelvo a leer. Pidan que Dios bendiga a los que les hagan algo malo, pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. Entonces debemos pedir lo bueno para los que nos hacen el mal, pero debemos hablar lo bueno para los que nos hacen el mal. Entonces aquí hay un conflicto que a veces tenemos y podemos decir: ¿cómo es posible que yo hable lo que no es? Eso sería como mentir. Si hay alguien que te ha robado, tú vas a decir: yo lo bendigo, yo digo que él es honesto, entonces tú dices: pero al fin es ladrón o es honesto. Entonces, ¿cómo funciona el tema aquí? Bueno, entonces te voy a explicar una vez más. ¿Cómo funciona? La situación es la siguiente. Tú usas tus palabras para describir una situación. Pero las mismas palabras, o mejor, tu misma boca la usas para cambiar esa situación. Pongo este ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen niños pequeños? Y teniendo niños pequeños en edad escolar, ¿alguna vez han perdido alguna materia o les ha ido mal en el colegio? ¿Alguna vez? ¿Algunos padres han tenido eso? Bien. Ok. Todavía no. Ustedes todavía no, pero ya casi. Bien. Ok. Cuando eso sucede, nos damos cuenta de una realidad. Nos llaman del colegio y la profesora dice: su niño tiene falta de atención, no está haciendo las tareas, no está cumpliendo con los trabajos, tenemos problemas. ¿Eso es cierto o no es cierto? Es cierto, porque es una realidad que está sucediendo. Listo. Si tú te quedas en esa realidad y lo que haces es reforzar esa realidad diciendo: sí, claro, es que este pobre muchachito no va a salir de esta, no va a avanzar, no va para ningún lado. Si el tema ha sido una y otra vez, porque tendemos a hacer de esta manera, hacer esas declaraciones, cuando hemos tratado de superar los problemas, cuando hemos tratado de que nuestros hijos estén mejor y vuelven otra vez, y vuelven otra vez, y vuelven otra vez, de pronto nos desesperamos y decimos: este muchachito no va a cambiar. Y comenzamos a maldecir. Una cosa es la realidad que tú puedes describir con tus palabras y otra cosa es usar tus palabras para cambiar esa realidad. Entonces, por ejemplo, si un pequeño tiene déficit de atención, es decir, tiene problemas para prestar atención, o si tiene una dificultad para asimilar intelectualmente los conceptos que se le están enseñando, tú te quedarías solamente en la parte negativa si dijeras: si eso es una realidad, o esto está terrible, esto está dificilísimo, le vamos a poner una profesora, le vamos a poner un terapeuta, una psicóloga, pero esto está muy complicado. Pero si tú usas, aparte de la realidad, la palabra de Dios para cambiar la realidad, estarás bendiciendo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que decir? Si tu hijo ha conocido al Señor, tu hijo es creyente. Si tu hijo es creyente, se cumple la escritura que dice que tiene la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, créeme, no tiene déficit de atención, ni incapacidades intelectuales, ni una manera de dificultársele el aprendizaje, porque es la mente perfecta, la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Usas tus palabras para describir la situación, pero luego usas tus palabras para cambiar la situación sobrenaturalmente, y no estás mintiendo.
Si alguien te ha hecho daño, si alguien, vuelvo a poner el ejemplo, si alguien te robó, tú vas a decir, es un ladrón, me robó. Esa es la condición actual de esa persona. Pero ¿cómo le bendices? Yo declaro en el nombre de Jesús que se arrepiente. Yo declaro en el nombre de Jesús que la gracia de Dios es suficiente. Yo declaro en el nombre de Jesús que Él se constituye y se convierte en una persona honesta que sirve a Dios. Pero a veces lo que usamos es nuestras palabras para decir, si sigue así irá de mal en peor. Y allí ya estamos maldiciendo. ¿Me estoy explicando? No estamos hablando de decir mentiras, estamos hablando de describir la situación, pero no quedarnos en describir la situación, sino en cambiarla. Así que si alguien te ha hecho daño, reconoce que te ha hecho daño y puedes decirlo, tal persona me hizo daño, pero no lo maldigas, me hizo daño, pero ahora yo declaro sobre su vida bendición, yo declaro sobre su vida arrepentimiento, yo declaro que Dios le concede enderezar su camino y creo que Dios lo va a hacer. Así que debemos orar a favor y declarar bendición para aquellos que nos hacen el mal. Punto 2. Ponte en el lugar de tu hermano. Estamos en Romanos, pasamos del versículo 12 al versículo 15, perdón, del versículo 14 al versículo 15. Parte del egoísmo que tenemos como cristianos o como personas consiste en pensar solo en nuestras alegrías o solo en nuestras tristezas. Y de alguna manera todos tenemos esa debilidad. Estamos muy pendientes de nuestras necesidades, de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, pero no nos ponemos en la posición de nuestro hermano. Dios quiere que te pongas en el lugar de tu hermano, sea por alegría o sea por dolor. Vamos a ver qué nos dice el versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué debemos hacer? Gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Eso es parte de ser un pacificador, entrar en la paz. Miren, yo tuve ya la experiencia, y lo tuve siendo muy joven, a mis 31 años tal vez, de perder a mi madre. Una de las cosas que son dolorosas en la vida es perder un ser querido, y mucho más cuando se trata de mamá. Y puede ser en la edad de nuestra vida o en la época de nuestra vida que sea, siempre será doloroso. Hay dolor, hay aflicción, hay un desgarre profundo, hay un dolor de separación que solamente cuando lo experimentamos lo podemos entender. Y los que han tenido la situación ya de haber perdido a uno de sus padres saben de qué estoy hablando. Hace muchos años tenía yo un compañero que fue compañero de universidad y luego compañero de trabajo a quien aprecié mucho, o aprecio mucho, perdí el contacto con él. Y años después que mi mamá había fallecido, falleció su padre. Y cuando yo tuve la experiencia de perder a mi mamá y siendo creyente, tomé una decisión. La decisión fue, nunca le diré a una persona mi más sentido pésame. Nunca. Y la razón es porque me parecía palabras tan vacías, tan huecas, tan faltas de una realidad y de un sentido de amor y de ponerse en la posición del otro, que prefería decir algunas otras palabras. Es más, yo quiero decir esto. Posiblemente haya personas hoy en esta mañana que ni siquiera saben lo que significa la palabra pésame. Es algo que hemos aprendido y que nos han enseñado, pero de ninguna manera refleja que yo me estoy poniendo en la posición del otro. Yo dije, nunca lo voy a decir. Tal vez lo siento mucho, estoy contigo, quiero apoyarte en este momento de dolor. Y en esa ocasión yo me acerqué a él, lo vi, él me vio, él sabía relativamente hacía poco que yo había perdido a mi mamá. Cruzamos las miradas los dos en medio de la amistad que podíamos tener y yo me acerqué y lo abracé. No le dije nada, solo lo abracé. Cuando yo lo abracé, él comenzó a llorar nuevamente y yo comencé a llorar con él. Porque yo podía sentir el dolor que él estaba sintiendo. Yo no tenía que decirle mi sentido pésame. Él estaba esperando que yo estuviera ahí y que me pusiera en su lugar, porque yo podía sentir lo que él estaba sintiendo en ese momento, como yo lo sentí en mi propia experiencia. Y luego sí le dije algunas palabras. Y le dije, llora, vas a tener que llorar. Y le dije, el duelo va a ser por lo menos de un año. Por lo menos de un año. Vas a tener, yo experimenté ese duelo. Yo iba conduciendo por la calle y tenía que detener el vehículo porque me ponía a llorar. Yo me tomé no sé cuántos días antes de poder llorar la muerte de mi mamá.
Fue un impacto tan fuerte que yo no pude llorar ni en el momento que me enteré, ni a las horas, de pronto ni al día. Yo no sé si tú me viste llorar pronto después de que falleció mi mamá, pero me tomé tiempo para hacerlo. Pero después había ocasiones en que no podía parar de llorar. Ese es un sentimiento y es una experiencia por el que tenemos que pasar. Y no es negativa, en el sentido de que no debamos experimentarlo. La Biblia dice, el versículo más corto de la Biblia dice, Jesús lloró cuando Lázaro falleció. Él sabía que el Señor, el Padre, se podía glorificar por el Espíritu para levantar a Lázaro de entre los muertos, como efectivamente sucedió, con todo y que al tiempo Lázaro volvió a morir. Pero él lloró por la separación. Pero es lo más hueco y lo más simple y lo más solamente cumplidor de un requisito, el acercarse a una persona que ha perdido un ser querido y decirle, mi sentido, pésame. Si tú quieres usar esas palabras, estás en tu libertad. Yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo, debemos ponernos en el lugar de aquel que llora. Ahora, a veces no nos ponemos en el lugar de aquel que tiene una alegría. Y la razón por la que no lo hacemos es por egoísmo. Nos molesta a veces ver que Dios bendice a nuestros hermanos y no nos está bendiciendo a nosotros. Entonces, en lugar de sentir alegría por la alegría del hermano, por la bendición que Dios le dio, sientes envidia, sientes molestia, te incomodas con Dios y dices, pero ¿por qué, Señor? Si yo te he amado, si yo te he bendecido, si no me has dado esa bendición financiera, yo he diezmado, yo he ofrendado, y a mi hermano si lo estás bendiciendo. ¿Sabes cuál es la razón por la que Dios no te bendice? Porque tienes un corazón incorrecto y Dios no puede derramar bendición en un corazón incorrecto. Cuando nosotros estábamos con mi esposa en edad de ser padres, creo que ya no estamos en edad de ser padres, podríamos. Pero ya, alguna vez hablamos de este tema y yo le decía a mi esposa, no, ya a esta edad sería, pues de pronto habrá padres que sean padres a los 50, pero en mi caso no quiero ser padre a los 50. No quiero tener una hija de 15, yo teniendo 65 años, no quiero. Es mi opción. Si mi hermano mayor se casa y Dios le concede hijos, él es mayor que yo, podrá llegar a ser padre, no sé, a sus 55. Es su asunto y él lo quiere hacer y está bien para él. Para mí no. Pero en aquella época estábamos nosotros en el anhelo de ser padres. Y teníamos una pareja de amigos que estaban como en el mismo punto. Esta mañana yo conté esta historia y no estaba mi esposa. Yo dije, mi esposa no está, ella me tendrá que corregir porque las mujeres son muy detallistas y dicen, no, no fue así, sucedió así y así, y no fue en ese tiempo, fue en tal tiempo, pero de pronto si me equivoco, aquí está mi esposa y ella me corregirá. Lo que es cierto es que queríamos ser padres y ellos estaban en la misma carrera, por decirlo de alguna manera, en el mismo anhelo de ser padres. Nosotros no podíamos, ellos no podían. Nosotros no podíamos, ellos no podían. Nosotros éramos estériles, ellos eran estériles. Nosotros por una causa, ellos por otra causa. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y pasó el tiempo y creo que ellos quedaron embarazados primero. Estoy hablando de, no digo nombres. Bueno, pero lo que es cierto, estoy casi seguro que sucedió así, después lo arreglamos en la casa. No, pero mira que fue así. Pero si nosotros hubiésemos, porque éramos muy amigos y estábamos como en ese tema, bueno, ¿qué hubo ya? Si nosotros nos hubiéramos incomodado y hubiéramos dicho, Dios, ¿por qué les diste la bendición a ellos y a nosotros no? Tal vez todavía estaríamos trabajando por ser padres. La Biblia nos enseña principios que si no observamos, si no le pedimos al Señor que nos dé la gracia para movernos en ellos, vamos a frenar las bendiciones, por lo menos las vamos a retrasar. Esta mañana hablé brevemente acerca del principio de contentamiento, que no es exactamente el tema de la enseñanza, pero es para que podamos entender cómo es que esto funciona. Cuando tú no te pones en la posición de tu hermano, a veces entonces Dios no te va a traer las bendiciones que le está trayendo a tu hermano porque eres egoísta. Pero el contentamiento es un principio bíblico que tú tienes que observar. El contentamiento es que tú tienes que estar contento con lo que tienes. Dios no te va a dar más si tú no tienes contentamiento con lo que tienes. El contentamiento no es conformismo. Tú puedes querer más, pero debes estar agradecido con lo que tienes. Este cacharro que me tocó, que se me vara a cada esquina. Bueno, dale gracias al Señor porque tienes el cacharro, pero pídele al Señor que te dé un carro mejor. Contentos con lo que tenéis ahora, dijo Jesús,
porque Él ha prometido, no te dejaré y no te desampararé. Pero a veces por estar viendo las bendiciones de nuestros hermanos, cómo Dios los bendice, cómo prosperan, cómo crecen, entonces metemos envidia en nuestro corazón, permitimos celos en nuestro corazón y no estamos permitiendo entonces que Dios nos pueda bendecir. Pongámonos en el lugar de nuestros hermanos, sea por tristeza o sea por bendición. Recientemente una familia de la iglesia adquirió un bien y pudo comprar un apartamento en un sector de Suba, un muy buen sector, un apartamento nuevo. Me alegré cantidades, es gran bendición. Y debemos gozarnos todos juntos y darle la gloria al Señor, porque es bendición de Dios. Pero algunos se ponen a decir, no, pero pues yo que diezmo todo el tiempo, ya hago todo y sigo allá, y siquiera puedo comprar en pagándole a ese señor que no hace sino cobrarme. Pues no tienes la actitud para que Dios te bendiga. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tercero, trabaja por la unidad. Cuando estaba definiendo la palabra paz, lo hicimos cuando vimos el fruto del Espíritu, porque una de las características del fruto del Espíritu es paz, pero también lo mencioné cuando comenzamos a ver esta bienaventuranza acerca de bienaventurados los pacificadores. Y dijimos que la palabra paz tiene dos palabras originales en el hebreo y en el griego. La palabra en el hebreo es shalom, la palabra en el griego es eirene. No me voy a detener en lo que significa la palabra shalom, pero la palabra eirene significa prosperidad y unidad. Prosperidad y unidad. Así que un pacificador ora por la unidad, recibe la unidad y propicia la unidad, trabaja por la unidad. No por la división, no por la contienda, no por la disensión, sino por la unidad. Entonces veamos lo que nos dice el siguiente versículo de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 16, dice, unánimes entre vosotros, unánimes entre vosotros. ¿Sí están allí? No altivos, estoy hablando del punto tercero, trabaja por la unidad sin soberbia, con humildad. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No pierdas, por favor, Romanos 12. Pero vamos a avanzar, hacia Efesios. No pierdas Romanos 12 porque lo vamos a volver a tocar. Quiero que vayas a Efesios capítulo 4, versículo 3. Ven conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver quién es el que da la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 3. En la versión Reina Valera dice así, solícitos. Solícito significa trabajando con solicitud, solicitud es diligencia, poniéndole todo el empeño. Solícitos, poniendo todo el empeño en guardar la unidad ¿de quién? Del Espíritu, en el vínculo ¿de qué? De la paz. ¿Quién da la unidad? ¿Quién es el que da la unidad? El Espíritu Santo. La unidad no la puedes lograr tú, ni la puedes propiciar tú. En la obra de Dios y en la iglesia de Dios, la unidad la pone el Espíritu. Pero quiero decirte esto. Supongamos esto, en una empresa, en algunas empresas hay uniformes. ¿Alguno aquí trabaja en una empresa donde usen uniformes? Hay algunas personas, por ejemplo, que hacen servicio al cliente en tu empresa. ¿Usan uniformes para qué? Los operarios usan uniformes. Ok. ¿Creemos que si hay un grupo de personas que se visten de la misma manera, allí hay unidad? ¿La unidad está en la manera de vestir? No necesariamente. Pues, hay uniformidad de visión, pero la unidad que consiste en estar de acuerdo para avanzar hacia el cumplimiento de un propósito, no necesariamente. Porque podría haber una persona que está abiertamente en desacuerdo con lo que está sucediendo y generar una división, aunque tenga el mismo uniforme. Ahora, ¿ustedes creen que la unidad la da el permanecer juntos? ¿La unidad la haría el permanecer juntos?
Bueno, les voy a poner un ejemplo. Supónganse que en una empresa hay un vehículo transportador, hay un conductor y un ayudante de conductor que es el que hace la carga. Estos dos personajes están agarrados hasta la muerte, pero les toca estar todo el día. Están opuestos totalmente, piensan diferente y están en conflicto y están peleando. Les toca, hasta que el supervisor se dé cuenta, trabajar juntos. ¿Ahí habrá unidad? No. Por fuerza tienen que estar juntos, pero no hay unidad. Hay desigualdad. Así que la unidad no consiste en permanecer mucho tiempo juntos. La unidad no consiste tampoco en vestirse de la misma manera. La unidad tampoco es estar en todo de acuerdo. La unidad es saber que en lo fundamental se está de acuerdo y vamos a avanzar para el cumplimiento de un propósito. La unidad del Espíritu consiste en que Dios te puso a ti y a mí como parte de una iglesia para alcanzar las almas para Cristo y hacer discípulos a las naciones. Ese es el propósito de la iglesia y esa es la razón por la que la unidad de Dios viene. Así haya situaciones en las que estamos de acuerdo. Yo estoy en unidad con mi esposa, pero hay muchas cosas en las que discrepamos. Y tenemos maneras de pensar a veces distintas. Ella tiene una perspectiva, yo tengo otra. Para no ir muy lejos, esta mañana tuvimos una diferencia en ese sentido. Pero en lo fundamental estamos de acuerdo. Porque ¿qué pasaría si una pareja se va a casar y entonces no se ponen de acuerdo en lo fundamental? La esposa quiere vivir en Santa Marta y el esposo quiere vivir en Pasto. ¿Ustedes creen que se pueden casar si el uno se determina a vivir en Santa Marta y el otro en la ciudad de Pasto? Bueno, algunas personas dirían que sí. Y algunas parejas dirían, sí, eso nos casamos y vivimos a la distancia, no importa, yo trabajo en Pasto y usted en Santa Marta y ahí nos vemos cuando podamos. Por Skype, ¿cierto? Esta mañana hablé del Skype y hablé del Internet. Pero ¿qué dice la Escritura? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y eso habla aún de unión física. Y la unión física es imposible a través de Skype. Así que no podrían ser pareja. Allí no habría unidad. En lo fundamental se tiene que estar de acuerdo. Por eso la Escritura dice con claridad, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene las tinieblas con la luz, o Cristo con Belial, o el creyente con el incrédulo. Si en lo fundamental no están de acuerdo, no pueden convivir, no pueden construir en lo fundamental. Mi esposa y yo en lo fundamental estamos de acuerdo, tenemos muchas diferencias, ella piensa en muchas cosas de una manera y yo de otra. Gracias a Dios. Además que eso nos hace complementarios, porque en lo que yo soy débil ella es fuerte y en lo que yo soy fuerte, que ella es débil, yo la fortalezco. Funciona así. La unidad no es estar de acuerdo en todo, la unidad no es pensar de la misma manera. Cuando nosotros formamos parte de un equipo de trabajo en una congregación a la que pertenecimos por muchos años, mi esposa y yo formábamos parte de ese equipo de trabajo, no éramos los pastores principales. Recuerdo que un pastor que estaba dando cobertura a nuestro pastor en ese entonces le dijo un día, nos reprendió a nosotros como equipo, éramos varios pastores, varias parejas pastorales, cuando había problemas en esa congregación, y nos dijo, ustedes cometieron un error, y es que ustedes nunca dijeron lo que pensaban, y en todo decían sí. Una cosa es que yo pueda dar una determinación, si aquí yo digo una determinación, aunque a la pastora Albita no le guste o a mi esposa, lo vamos a hacer, y yo tengo que asumir las consecuencias, pero ellas tienen la libertad de expresar, y de pedir o de solicitar y que funcionemos como ellas consideran que es lo correcto. Así que la unidad no es estar de acuerdo en todo. La unidad es saber hacia dónde vamos y cuál es el propósito que vamos a alcanzar y empujar todos hacia ese mismo lado. ¿Me estoy explicando? Eso debe funcionar en la iglesia. La unidad la da el Espíritu, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de ser buenos pacificadores, permitiendo que la unidad permanezca. Y mira lo que dice, no altivos. Yo les dije que fuéramos a Efesios 4, ¿cierto? Ahora vamos a volver a Romanos, pero aquí en Efesios 4 lo que quería era que tú vieras que el Espíritu Santo es el que da la unidad y es a través de un vínculo, de una unión. La unión es a través de la paz. No puede haber conflicto.
No podemos permanecer en conflicto. El conflicto puede darse, pero tenemos que manejar el conflicto. No nos podemos mantener todo el tiempo en discusión y todo el tiempo en contienda y todo el tiempo en división y todo el tiempo en pelea, porque no nos hemos puesto entonces de acuerdo en lo fundamental y tenemos que avanzar. Ahora, la Biblia dice, ¿cómo pueden andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Me estoy explicando? Mi esposa y yo en lo fundamental estamos de acuerdo. Yo estaba ministrando a una pareja recientemente, ella me llamó en estos días para decirme que tenían algunas dificultades con los pequeños. Estuvimos hablando por más de una hora por teléfono y yo le decía, lo primero que tiene que suceder entre ustedes no es que hagan esto y esto con los pequeños, es que ustedes dos se sienten y se pongan de acuerdo y sean unánimes. Porque si sus hijos ven que el uno tira para un lado y el otro para el otro, se van a arrimar al árbol que mejor sombra dé. ¿Cierto? Exactamente. Y eso va a producir daño en ellos. Y no va a haber la unidad. Y yo le decía esto, si en un momento dado tu esposo te desautoriza frente a tus hijos, cállate y luego habla con él a solas. Si en un momento dado tú ves que tu esposo está haciendo algo que es contrario a lo que ustedes acordaron, cállate. Y estando solos, habla con él para que él sea quien corrija. Nunca se contradigan mutuamente frente a los pequeños, a los hijos en general, porque están saliendo del orden de la unidad que va a producir quebrantamiento en la familia. En eso tenemos que cuidarnos y nos podemos equivocar en eso. Ahora dice, unánimes, entonces vamos al versículo 16 de Romanos 12, unánimes entre vosotros, dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿Con quién nos debemos asociar? Con los humildes, no con los que tienen altivez. Ahora, la Biblia dice que nosotros bendecimos, si somos mayores, al que es menor, menor en autoridad. Dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Así que si yo vengo aquí con mayor autoridad que tú, yo te estoy bendiciendo. El propósito es bendecirte. Pero tú me puedes bendecir a mí si eres mayor en algo. Porque todos tenemos dones. Me sucedió ayer y lo comentaba esta mañana. Mi esposa me ha dicho, tú deberías conocer al detalle. Ustedes saben que ella es muy pila, muy administrativa y muy sabia, y a veces yo he fallado por no escucharla. Y eso me lo dijo el Señor a través de un profeta. Porque una cosa es ser buena papa y otra cosa es ser negligente. Dile a alguien, sé buena papa pero no negligente. Una cosa es ser como querido y otra cosa es ser negligente y no hacer lo que toca. Y en estos días volvió a reprenderme, ya tiene esa gracia, ya tiene esa habilidad, que a veces no me gusta que me lo diga, pero pues la verdad es incisiva a veces. Cuando le hablan a uno la verdad, incide en uno, pero uno tiene que tomar decisiones. ¿Verdad? Pero la Biblia dice que sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Mi esposa es mayor en los dones que ella tiene que yo no tengo. Yo soy cabeza y autoridad en mi casa y el último responsable de dar cuentas ante Dios de cómo funciona mi esposa, mi relación de pareja y mis hijas. Pero si ella tiene un don, ella es mayor en ese don frente a mí. Me sucedió ayer. Entonces les decía, ella me dice, tú tienes que saber cómo se hace el aseo en la iglesia para que tengas autoridad. ¿Me has dicho eso o no? Ok, yo vine ayer a hacer el aseo. Nos correspondía al equipo de alabanza hacer el aseo y hubo un refuerzo que fue Luchito. Luchito está aquí. Luchito, ¿cómo estás? Te bendigo, estás ya muy juicioso. Yo puse el ejemplo esta mañana. Me gusta la actitud de Lucho. Lucho es un hombre sujeto que entiende el principio de la autoridad y que él dice lo que usted diga, pastor. Yo le devolví la autoridad ayer. Entonces le dije, Luchito, ya organicé abajo, ¿ahora qué hacemos? Entonces ya como que él vio que yo le estaba diciendo, le dije, bueno, voy a arreglar, yo arreglo el mezanine. Y me dijo, no, pastor, yo ya barrí. Ahora lo que falta es trapear. Y yo abrí ojos de huevo frito. Él tal vez no se dio cuenta, pero yo abrí ojos de huevo frito. Trapear el mezanine. Muchas veces he arreglado el mezanine y nunca lo he trapeado. Y así se lo dije a Lucho, nunca he trapeado el mezanine. Me dijo, pastor, hay que trapear. Así que ahí está el trapero. Listo, entonces yo cogí el trapero y comencé a trapear.
Y para completar, después de trapear, cometí el error al que caí en cuenta después de que lo había cometido, de subir con el trapero para escurrirlo después de trapear en el lavaplatos. Y recordé las palabras de mi querida Juanita, que es ingeniera ambiental, si mal no estoy, que conoce al dedillo cómo funcionan las cosas en ese sentido. Le dije, Luchito, me acordé de lo que un día me enseñó tu esposa. Yo, sí, pastor, un día nos fuimos de un restaurante, aunque ya no lo habían servido, porque ella vio exactamente que un empleado del restaurante estaba haciendo eso y dijo, aquí no comemos, y ni le vamos a pagar lo que nos comimos, porque salimos contaminados. Con toda la razón. Pero yo estaba sujeto, entonces, bueno, entonces ahora tengo que hacer esto. Entonces le dije, ¿qué más hay que hacer, Luchito? Pastor, por favor, limpie el polvo de su oficina. ¿Me facilitas un trapo? Ahí yo estaba sujeto. ¿Me facilitas un trapo? Me dijo, sí, pastor. Él fue el que escogió el trapo, me lo organizó y me dijo, aquí está, pastor. Y yo fui a limpiar el polvo de mi oficina. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera puesto altivo? Yo hubiera dicho, no, qué pena, Lucho, yo hago como a mí me parece y aquí hoy no se va a trapear el mezanine porque yo no lo voy a trapear. ¿Eso hubiera sido correcto? Es que aquí yo soy el pastor. ¿Eso hubiera sido correcto? Claro que no. Él me estaba bendiciendo con su don y yo estaba sujeto a su don. Yo tuve que pedirle perdón a la pastora Albita porque cometí un error ministerial hace unos días. Dije, pastora Albita, perdóname por favor, tienes toda la razón. ¿Qué tal que yo me pusiera, no, qué pena, es que aquí yo soy el pastor y yo me puedo equivocar, así que asúmalo y sujétese? No. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. El menor es bendecido por el mayor. ¿Me estoy explicando? Cuarto punto, y ya lo hemos tocado a la luz de Mateo 5 y cuando hemos hablado de este texto y otros textos, pero sobre lo que yo les explicaba, la importancia de volver a mirar y de releer todo lo que nos habla acerca de un mismo tema, lo vamos a hacer. Versículo 4. Punto 4. Si te hacen el mal, devuelve con bien. Si te hacen el mal, devuelve con bien. Debes siempre hacer lo bueno a todos los hombres, tanto a los que no te respetan y te tratan bien, como a aquellos que sí lo hacen, siempre. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué debemos hacer? Procurar lo bueno, siempre procurar hacer lo bueno con todos. Saltemos al versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esta mañana por ahí alguien dijo, ¡aso! El fuego sobre la cabeza. Pero en realidad hay que entender a qué se refiere esto. Cuando la Biblia nos dice que si hacemos el bien al que nos hace el mal, que si le damos de comer al que, si nuestro enemigo tiene hambre, le damos de comer, que si tiene sed le damos de beber, si hacemos esto amontonaremos ascuas de fuego, lo que significa es que vamos a amontonar sobre él vergüenza. La vergüenza va a venir sobre él. Pero esto es algo que propicia a Dios, no que tú estés buscando, ni que tú lo hagas para que las cosas se den. El error que cometemos como creyentes es tomar revancha, querer tomar revancha nosotros mismos y vengarnos a nosotros mismos y no da lugar a la vergüenza que viene cuando aquel que sabe que nos ha hecho mal, le devolvemos en bien y dice, no es posible que esté haciendo bien cuando yo le he hecho mal. Ahí viene la vergüenza. Ahora, podemos ver parte de la interpretación de este pasaje como que efectivamente vendrá juicio de Dios sobre esa persona. Pero no podemos pensar, cuando vamos a hacer el bien a nuestros detractores, a nuestros adversarios, que lo vamos a hacer para que vengan las ascuas de fuego. Porque entonces lo que queremos es vengarnos y esa es la actitud que está en el corazón. Así que necesitamos pedirle al Señor que nos dé la gracia. En el culto pasado hablamos de esto y en la reunión del martes pasado, en mi grupo y en algunos otros grupos, no pudimos cubrir todo el tema, como lo mencionamos, porque hablábamos de esto y algunos decían, esto es muy difícil. Es muy difícil devolver
bien cuando a uno le hacen mal. Yo te quiero decir que no es difícil. Digan, no es difícil. Es imposible. Si no lo haces con la gracia de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Así que digan, no es difícil. Es imposible si no lo hago con el poder del Espíritu. Dile a tu vecino, díselo a tu vecino. No es difícil hacer el bien al que te hace el mal, díselo. No es difícil hacer el bien al que te hace el mal. Es imposible, así que tienes que hacerlo con el poder del Espíritu. Y como diría nuestro querido humorista mexicano, para los que son como contemporáneos a mí, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Saben de quién estoy hablando cuando digo, ahí está el detalle? Cantinflas, sí señor Hugo. Ahí está el detalle. Decía él, ahí está el detalle, ahí está el detallito. El pequeño detallito consiste en que tú lo haces con la gracia, la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Si no, mejor renuncia a hacerlo, porque es imposible. Porque la carne no puede vencer la carne. Así que no paguéis, dice la Escritura, a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Algunos dicen, yo no voy a ser hipócrita. Yo no le voy a dar lo bueno al que no. Ser hipócrita. No. Resulta que si tú has renunciado a tu rencor delante del Señor y has perdonado de todo corazón, no vas a ser hipócrita. Ahora, hemos hablado acerca de cuándo se debe hacer y en qué circunstancias debemos restituir una relación al 100%. Esto no lo podemos olvidar. Pero te quiero decir, resumiendo, ponte en el lugar de tu hermano, alégrate con su alegría y llora también con su tristeza. Trabaja por la unidad que solo da el Espíritu Santo, búscala y permanece en ella, sin orgullo ni altivez. Haz siempre bien a todos, tanto a los que te respetan como a los que no lo hacen. Quiero que por favor se pongan en pie, vamos a orar en esta mañana. Padre, nos presentamos en esta hora delante de ti. Y hoy al ver tu palabra tenemos que reconocer que hay muchas cosas que en nuestra vida no han funcionado como tú esperas que funcionen. Señor, cuánto nos cuesta realmente a veces cuando vemos estos textos bíblicos poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Pero una vez más recordamos la promesa de tu palabra cuando tú nos dices que tú eres el que produce en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Mi hermano, mi hermana, apropiate de esa promesa ahora. Dile, Señor, tú has prometido que produces en mí el querer, que produces en mí el hacer, así que en el nombre de Jesús yo me apropio de esa promesa en esta misma hora. En el nombre de Jesús, dile al Señor, perdóname todas las veces que he hablado mal de otros, dile al Señor. Perdóname todas las veces en que no solamente he usado mi boca para describir lo que ellos viven, pero también para maldecir a causa de lo que ellos viven. Perdóname, Señor. Y dile al Señor, dame la gracia para sentir como tú sientes, para ver como tú ves, para mirar de la misma manera en que tú ves. Porque he tenido debilidad y he hablado, dile al Señor si ha sido así, he hablado aún en contra de mis hermanos. Y somos hijos de un mismo Padre. Y tú les bendices como me bendices a mí también. Así que si yo detecto y reconozco y sé de una debilidad de mi hermano, quiero pedirte que me des la gracia para bendecirle en esa debilidad, para que esa debilidad deje de serlo y se convierta en una fortaleza. Pídele al Señor la gracia en esta hora. Dile, Señor, perdóname todas las veces en que he vivido de una manera egoísta, en que no he pensado en alegrarme con las alegrías de mi hermano o llorar con el dolor y el sufrimiento de mi hermano. Perdóname, Señor, todas las veces en que he visto a mi hermano padecer necesidad y no me he puesto en su lugar y no le he bendecido como tú esperas. Bendito Dios, también quiero trabajar por la unidad, primeramente en mi hogar, en mi casa. Perdóname, Señor, todas las veces que teniendo diferencia de opinión he entrado en contienda o en disensión.
Lo que tú esperas, Señor, es que en lo fundamental estemos de acuerdo y podamos caminar hacia adelante. Gracias, Señor, porque tú mismo creaste la diversidad y nos hiciste a todos tan diferentes, y así funciona también en la iglesia, Dios. Permítenos, Señor, que seamos complementarios unos a otros, que nos podamos bendecir unos a otros, que podamos usar los dones para bendecir a nuestros hermanos entre todos, unos a otros, y que en lo fundamental podamos mantenernos de acuerdo. Perdónanos, Señor, todas las veces que hemos criticado, que hemos murmurado a nuestros hermanos, aún a nuestros pastores, porque vemos cosas que no nos gustan. Pero, Señor, que nunca se nos olvide que hay un propósito por el cual tú nos has puesto, y que juntos, unánimes, con la unidad que da tu Espíritu, debemos mantenernos para avanzar hacia el cumplimiento de ese propósito. Y danos la gracia, Señor. Otra instrucción y consejo bíblico, danos la gracia para hacer bien al que nos hace el mal. ¿Cuánto nos cuesta en nuestra naturaleza débil? Pero cuán fácil es cuando eres tú quien nos llena. Por eso en esta hora, dile al Señor: yo renuncio a mi carne, díselo al Señor si es el deseo de tu corazón. Renuncio a mi carne, quiero renunciar a mi carne, ayúdame a hacerlo, quiero crucificar mi carne, quiero hacerlo hoy como debo hacerlo todos los días, para avanzar y vivir en el Espíritu y alcanzar lo que tú esperas que yo pueda lograr. En el precioso nombre de Jesús te lo ruego. Y dile al Señor: lléname de tu Espíritu en esta hora, lléname de tu Espíritu. Levanta tus brazos al cielo y dile: lléname, Señor. Cuán necesitado estoy de ti, díselo. Cuán necesitado estoy de ti. ¿Cuánto te necesito? Si has pasado días o tal vez ya semanas sin ir, sin tener un tiempo de oración con Él, sin tener tu devocional, sin ir a la Escritura, reconoce que has fallado y reconoce que no estás dando el fruto adecuado, porque no viene como consecuencia de ser lleno de Dios. Pídele perdón al Señor y dile: dame la gracia para mantenerme en comunión contigo, buscando tu palabra a diario, buscando estar en oración a diario, porque el día que no lo haga estaré en la carne y sufriré las consecuencias de vivir en la carne. Dile: límpiame, Señor, lléname de ti, Señor, lléname de ti en esta hora, lléname de ti, Espíritu Santo. Pon en mí la unidad como la pones en el cuerpo de Cristo, y pon en mí la gracia para mantener esa unidad sin orgullo, con humildad, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Toma tu lugar, ya vamos a terminar. Tengo en mi corazón algo que les había anunciado, y es poder hacer la salida evangelística para hacer encuestas.